24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: un fantasma, y dieron voces de miedo. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Lo estaré repitiendo otra vez: tened ánimo, soy yo, no temáis. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Padre eterno, Padre bueno, gracias, Señor, por ser tan bueno, tan bondadoso, tan lleno de misericordia. Tu palabra dice que cada mañana son nuevas tus misericordias. Gracias, Señor, por esa linda misericordia la cual usted nos ha dado con ese amor tan hermoso que solamente usted nos puede dar. Amado buen Dios, Señor, vengo delante de su hermosa presencia, rogándole, pidiéndole, Señor, desde lo más profundo de mi alma, que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, también para cada persona a la cual esté mirando, Señor. Amado buen Dios, te doy gracias, Señor, por estar en este lugar. Te doy gracias, Señor, por estar a mi lado, Señor. Amado buen Dios, Señor, predicaré tu palabra para la gloria y la honra tuya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado de mi alma. Poderoso es el Señor. Pueden tomar su asiento, amada iglesia. No temáis. No temáis. Estaré repitiendo el 27, donde dice: tener ánimo, soy yo, no temáis. Y una cosa, amada iglesia, que tenemos que entender, que cada uno de nosotros hemos alguna vez experimentado esta emoción, la cual es normal, esta emoción la cual es también totalmente natural en la vida del ser humano y también es extremadamente natural en la vida del creyente. Una palabra, amada iglesia, que aparte de ser pequeña, tiene bastante poder en la vida del ser humano, y es el miedo. El miedo, amada iglesia, una pequeña definición del miedo. Según la internet, el miedo es una emoción universal, natural, donde surge ante la presencia de una amenaza o de un peligro, ya sea físico, emocional o imaginario. El miedo, una de las primarias funciones las cuales el miedo tiene, principalmente es salvaguardar o guardar a dicha persona con temor, dándole una seguridad y también buscar un bienestar. Básicamente es un modo de supervivencia el cual tiene el ser humano. El miedo, amada iglesia, ha estado en la vida del ser humano desde la creación de él, donde si nosotros analizamos cuidadosamente, esa emoción surgió después que Adán y Eva fueron delante de la presencia de Dios, fue cuando la presencia de nuestro Señor agarró a dichas personas después de haber comido el fruto, y la Biblia dice que ellos tuvieron miedo. El miedo siempre ha estado presente en la vida del ser humano y seguirá estando en la vida del ser humano hasta el fin, ya que el miedo, amada iglesia, tendrá su final cuando cada uno de nosotros estemos en el cielo.
El miedo, amada iglesia, puede reinar y puede vivir en la vida del ser humano mientras esté aquí en el planeta Tierra, pero el miedo, amada iglesia, no puede entrar allá en el cielo. Y qué bonito saber, amada iglesia, que hay un lugar donde el miedo no puede entrar. Qué bonito saber, amada iglesia, que hay un lugar donde el miedo no puede subsistir y ese miedo no puede vivir en la presencia del Señor. Y el miedo, amada iglesia, o temor, o esta emoción, más de una vez nuestro Señor Jesucristo atendió o habló acerca de esta emoción. Fue el miedo, amada iglesia, el cual cautivó mucho el corazón de los discípulos. Y es donde venía nuestro Señor Jesucristo a aplastar ese temor en el corazón de sus discípulos. Podemos ver y analizar en el pasaje y capítulo que estábamos leyendo, después que nuestro Señor Jesucristo, dando una orden a sus discípulos de meterse a una barca e ir, amada iglesia, en el mar, en el agua, obedeciendo la palabra que nuestro Señor Jesucristo o la orden que Cristo les dio a los discípulos, podemos ver, amada iglesia, que poco más adelante se levanta una tempestad, se levanta un problema, amada iglesia, y mientras nuestro Señor, según la palabra dice, que Jesús estaba despidiendo a la multitud, estaba haciendo su trabajo de él, de orar, de sanar, de administrar, y después de eso la Biblia dice que nuestro Señor Jesús les da una orden a los discípulos y se va a solas, allá a solas a él para orar. Es obstante, amada iglesia, donde el temor empieza a navegar en los corazones de los discípulos a un nivel, amada iglesia, que no sabían qué hacer, y ahí en toda esa tempestad, ahí en todo ese problema, ellos pueden ver, amada iglesia, una silueta de un ser humano, de un hombre, y uno de ellos con una voz de miedo dice: un fantasma. En donde podemos ver y analizar que incluso lo sobrenatural o lo espiritual ya se movía ahí, donde los discípulos tenían un pequeño conocimiento de las cosas espirituales o sobrenaturales, pero ellos todavía no tenían, amada iglesia, dentro de ellos algo que se llama discernimiento, y es donde ellos no pudieron ver, no pudieron sentir que aquella silueta que estaban viendo no era, amada iglesia, un fantasma, no era un alien, no era, amada iglesia, un demonio, si era nuestro Señor Jesucristo. Y es donde nuestro Dios, a una voz, yo me atrevo a pensar, amada iglesia, que a una voz fuerte, porque al miedo, amada iglesia, se le tiene que hablar fuerte, donde con una voz fuerte, amada iglesia, viene la poderosa voz de nuestro Señor Jesucristo y les dice con estas dulces palabras, amada iglesia: tener ánimo. El miedo, amada iglesia, se ataca o se tiene que golpear con ánimo. El ánimo, amada iglesia, es mayor que el miedo. El ánimo, amada iglesia, que nosotros demos a una persona con miedo, tengámoslo por seguro que algo bueno saldrá de eso. Donde Jesús le tuvo que decir primero, no los reprendió, no los golpeó, primero les dijo: tener ánimo, no se preocupen. Más adelante le dice: soy yo. Y cuando uno analiza esos versículos, usted está viendo no por orden gramatical, sino porque algo más tiene esas pequeñas comas que podemos ver, donde primero le dice: tener ánimo, soy yo, coma, no temáis. Si usted analiza estas tres palabras, primero le habló de ánimo, y donde él les dice: soy yo, y luego les dijo, matando al miedo: no temáis.
donde vivimos en un tiempo donde la sociedad, el miedo se está incrementando, donde el miedo, amada iglesia, está tomando bastante terreno en la vida, en el corazón del creyente, en cada persona, amada iglesia. No es que eres menos espiritual si tienes miedo, pero es donde nosotros tenemos que analizar y atacar ese sentimiento, ya que en la vida del creyente, amada iglesia, el miedo no puede, no debe estar en nosotros. Si debemos de tener alguna vez un miedo o un temor, la Biblia nos enseña que ese miedo o ese temor, la única persona que le tenemos que tener miedo o temor según la palabra es a Dios. Según la palabra del Señor en Isaías capítulo 8 versículo 13, habla Isaías, habla el profeta de Dios, a Jehová, a Dios, tenerle miedo y también tenerle temor. Pero no es un miedo, amada iglesia, de horror, no es de tenerle miedo a Dios que te va a aplastar, no. Es un miedo más allá, amada iglesia, donde, amada iglesia, cuando usted le tiene miedo a Dios, ese miedo que usted le da a Dios, Él lo transforma y lo pone en coraje en uno. ¿Cómo así, pastor? Porque cuando usted, amada iglesia, le tiene miedo, cuando usted le tiene un respeto, cuando usted le tiene temor, nuestro Dios agarra ese sentimiento, lo transforma, lo filtra y dentro de nosotros, amada iglesia, deposita un corazón de guerrero. ¿Cómo así, pastor? Si según la palabra del Señor en Jueces capítulo 6, versículo 12, habla de un guerrero llamado Gedeón, amada iglesia, donde la Biblia me enseña que él estaba trabajando con miedo, él estaba haciendo su labor con miedo, pero la Biblia me enseña y nos dice, y vino un ángel, amada iglesia, y se le apareció y le dijo, es que al miedo, amada iglesia, no se le apalea físicamente, al miedo se le apalea verbalmente. Y el ángel le dijo a este guerrero llamado Gedeón, oye, un hombre que tenía miedo pero estaba trabajando, un hombre que tenía miedo pero estaba proveyendo para su familia, un hombre que a lo mejor tenía mucho miedo, pero la Biblia me enseña, amada iglesia, que él aún así tenía temor de Dios. ¿Por qué tú crees que Dios lo escogió a él? Aún con miedo, pero ese miedo sabía que había un Dios grande y fuerte que lo podía ayudar. Y la Biblia me enseña, amada iglesia, que viene este ángel y no le dijo miedoso, no le dijo, no atacó al miedo con una palabra negativa, sino la Biblia me enseña, amada iglesia, que él le soltó esta palabra y le dijo, el Señor está contigo. Oye, qué precioso es nuestro Dios, que a pesar que tenemos miedo, porque yo no sé usted, amada iglesia, tenemos miedo de muchas cosas. El miedo es tan grande, amada iglesia, que podemos pensar un miedo a fracasar, un miedo a no proveer, un miedo a la policía, un miedo al gobierno, un miedo al vecino. El miedo es muy extremadamente grande, pero, amada iglesia, ese miedo se ataca con palabra, donde el ángel de Jehová le manda un mensaje al corazón de Gedeón y le dice, primero, Dios está contigo y Dios está con nosotros, amada iglesia, aunque no tengamos nada, pero Dios está con nosotros, aunque el miedo esté al acecho, pero Dios está con la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos afirma y nos dice, amada iglesia, la Biblia claramente habla que el miedo, amada iglesia, no puede y no debe estar en la iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque tenemos a alguien más grande que el miedo, que se llama Cristo Jesús. Poderoso es el Señor. Donde el ángel tuvo que atacar ese sentimiento, ese miedo, y primero le dice, Dios está contigo, ten ánimo, valiente guerrero, según la nueva traducción, nueva internacional, dice,
donde el ángel, amada iglesia, no le dijo miedoso, no lo subestimó, no lo rebajó. Al contrario, él soltó una palabra positiva, amada iglesia, como nuestro Señor a los discípulos les soltó una palabra positiva, amada iglesia, les soltó tener ánimo. Ay, santo es el Señor. Y la Biblia me enseña, amada iglesia, que le dice es que nuestro Dios es un Dios guerrero. Según la palabra del Señor en Éxodo capítulo 15, versículo 3, habla y dice, el Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Josué 1:5 dice, estaré contigo. Oye, qué hermoso. La Biblia dice que en Josué 1:5, estaré contigo. Así como estuvo con Moisés, así estaré contigo, dice la palabra. Y yo tomo esa promesa en mi vida. Es donde usted tiene que poner esa palabra en su corazón y decir dentro de usted, ataque ese miedo que usted tenga y diga, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Aarón, así como estuvo con Gedeón, así como estuvo con Elías, así como estuvo con Esdras y Eliseo, así está conmigo. El miedo se ataca, amada iglesia, verbalmente, mas no físicamente. Porque aunque tengamos miedo y tengamos todas las armas físicas, amada iglesia, tengamos tanques, tengamos lo que sea, el miedo no se ataca con eso. El miedo se tiene que atacar con algo más fuerte, amada iglesia. Y más fuerte, amada iglesia, que el miedo es la hermosa palabra del Señor. Según la palabra del Señor en Mateo capítulo 28, versículo 20, dice Jesús hablando, estoy con vosotros. Ay, santo es el Señor. El Señor sabía, amada iglesia, y tenía que soltar esa palabra sobre los discípulos, sobre cada creyente que cree en Cristo y sigue los pasos de Cristo, somos discípulos. Y Cristo tuvo que soltar esa palabra diciendo, yo, amada iglesia, estoy con vosotros, no solamente el domingo, el lunes, dice todos los días. Y cuando dice Dios todos los días es donde nosotros debemos de creer. Y cuando el miedo quiera a venir a atacar nuestra mente, quiera venir a atacarlo de nosotros, es donde nosotros tenemos que atacarlo para atrás y decirle, miedo, a ti te vencieron hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, un hombre llamado Cristo Jesús de Nazaret, y él soltó una palabra donde dijo que él estará conmigo todos los días de mi vida. Donde el miedo, amada iglesia, si nosotros no lo atacamos, no lo controlamos, amada iglesia, el miedo puede y tendrá toda la oportunidad posible para tomar nuestra vida, nuestra mente, ya que cuando el miedo completamente tiene tu mente o la cauteriza, amada iglesia, por eso usted puede ver muchas personas conocen la palabra del Señor, predican o han escuchado predicaciones, amada iglesia, pero aún así el miedo los tiene atados. Ay, el miedo tiene atado a mucha gente que conoce la palabra del Señor, pero es donde nosotros, amada iglesia, diariamente tenemos que atacar o tenemos que ponerle una barrera al miedo y decirle tú allá y yo aquí. En medio está mi Cristo, poderoso es el Señor. Porque según Timoteo dice 1:7, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no puso el miedo en nosotros. Dios no creó el miedo, pero amada iglesia, Él no lo puso de agencia en usted. No. El miedo ahí está, pero Dios no lo puso en nosotros. Así como hay en carros, amada iglesia, cosas que vienen de agencia, como hay cosas en los carros que uno le puede añadir o le puede poner extra, pero hay cosas que ya vienen de agencia. Y según la palabra del Señor declara y dice, amada iglesia, porque Dios el que nos creó, Dios el que sabe, Dios el omnisciente, el omnisapiente, amada iglesia, Dios no ha puesto
Dice, no ha puesto un espíritu, un temor, un espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nosotros tenemos de agencia. De agencia Dios ya ha puesto un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio, amada iglesia. Pero cuando el miedo ha tomado mucho, pero mucho terreno en la mente del ser humano, ay, lo va a tener cauterizado, así como tuvo por 40 días cauterizado el miedo a todo un ejército, el ejército de Israel, amada iglesia. La Biblia me enseña que un hombre llamado Goliat, que a pesar que tenía una gran altura, pero tenía una boca que sabía usarla, amada iglesia, les dio temor no solamente a los soldados, sino también al rey por 40 días, amada iglesia. Son muchos, pero muchos días los cuales todas estas personas tenían miedo, nadie quería aventarse a la pelea, nadie quería decirle nada, pero Goliat sabía, amada iglesia, que si podía agarrar, cauterizar, amada iglesia, la mente usando el miedo, todo ese ejército iba a estar ahí estancado. Pero cada vez que el miedo estanca a alguien, amada iglesia, Dios siempre levantará a alguien para vencer al miedo. Donde Dios levantó a un jovencito llamado David, y sabemos la historia, y David mató, no solamente mató a Goliat, sino mató, amada iglesia, al miedo en ese lugar, amada iglesia. Al miedo, amada iglesia, y si usted pone mucha atención, el jovencito David, amada iglesia, sabiendo que estaba más grande Goliat, sabiendo que tenía mejor armadura, David conocía, amada iglesia, el poder de atacar el miedo, y él mismo le suelta una palabra, amada iglesia, al miedo, y le dice: hoy Jehová me entregará, hoy Dios me dará victoria. Es que al miedo, amada iglesia, no es con fuerza, no es con armas, sino con el poderoso Espíritu Santo que vamos a poder vencer al miedo. Es de cuando venga el miedo a atacar nuestra vida, nuestra mente, debemos de decirle: no, miedo, mi Cristo es más fuerte. No solamente el miedo atacó a los discípulos, según la palabra habla en Marcos capítulo 5, versículo 36. Un hombre, amada iglesia, que amaba a Jesús, un hombre temeroso de Dios, un hombre que seguía los pasos, las pisadas de Jesús, conocía el trabajo de Jesús, conocía lo que Jesús predicaba, conocía que Jesús quién era, amada iglesia. Pero aún así que conocía a Jesús, conocía de Jesús, le entra el miedo. Según Marcos capítulo 5, versículo 36, un hombre llamado Jairo, después que estaba su hija enferma, después de ver a su niña enferma, después ver que toda que la familia de Jairo estaba con miedo, amada iglesia. Incluso el siervo le viene y le da una mala noticia, le pone más cargas al siervo Jairo. Pero es donde la Biblia me enseña, amada iglesia, que nuestro Señor Jesucristo, amada iglesia, le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Oye, qué palazo mi Cristo le dio al miedo que estaba atemorizando a Jairo. Ay, solamente nuestro Señor Jesucristo abrió su boca y atacó el miedo que estaba agobiando. Yo me atrevo a pensar, y que Dios nos libre, amada iglesia, de caminar en los zapatos de Jairo, amada iglesia. Pero aún así que Jairo conocía la palabra, conocía a Jesús, sabía y tenía un conocimiento de quién era Jesús, le entró el miedo. Pero es donde nuestro Cristo viene y suelta una palabra de ánimo, suelta una palabra poderosa en la vida de Jairo, amada iglesia, y le da un garrotazo ahí en la cabeza el miedo, y le dice: solamente cree. Solamente nosotros tenemos que creer que Cristo está con nosotros en el trabajo, que Cristo está con nosotros en la casa, que Cristo está con nosotros en el carro, que Cristo nos acompaña, Cristo nos acompaña, y no tenemos que tener miedo.
Sabemos la historia, amada iglesia, que nuestro Señor hizo un tremendo, poderoso milagro en la vida, en la familia de Jairo, pero fue primero que Dios, Cristo, tuvo que pegarle al miedo en la vida de ellos, ya que el miedo, amada iglesia, si nosotros lo dejamos estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra familia, tenlo por seguro que el miedo crecerá, se multiplicará, será más fuerte y llegará a un punto de nuestra vida que ese miedo tendrá tanto control, tanta fuerza, y de miedo se convertirá a cobardía. Porque va por niveles, amada iglesia. Y si hay algo que nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, detesta, es la cobardía. Y es donde usted y yo no podemos ser unos cobardes, amada iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice en Apocalipsis 21, versículo 8, pero los cobardes, y da una gran lista, amada iglesia, de las personas las cuales no podrán entrar al reino. Fíjate el miedo cuando tiene tanto poder en la vida del ser humano y lo transforma a cobardía, amada iglesia. Puede llegar un punto, amada iglesia, que ese miedo se transforme a cobardía, y la cobardía delante de Dios, amada iglesia, no va. Es donde nosotros constantemente tenemos que trabajar eso. Poderoso es el Señor. En los días que estamos viviendo, trabajemos mucho sobre el miedo. Ya estaré terminando, amada iglesia. Vamos a orar para